Che, quiero... Acá está. Ahí lo fijé. Ahí está. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Llega todo? Bueno, les comento, en un ratito más, cuando la vea conectada, a Guillermina vamos a hablar con Guillermina Gorgoa, que es la directora de políticas de la no violencia de género en el deporte de la Secretaría de Deportes de la Nación, así que vamos a hablar sobre el plan al cual suscribió Racing y al cual adhirió Racing al respecto, así que en cualquier momento vamos a poder hablar con ella, charlar un rato con ella, y después a las 9 o cuando sea que termine esto, sé que esto dura una hora y básicamente nos permite charlar durante 60 minutos, después explota todo. Vamos a hablar con Gonzalo Palencia, que es, ahí la veo a Guillermina, la saludo y ahora la conecto. Mientras tanto la vamos a invitar para que se agregue. Ahí la veo, acá está Guille. Que aparezca Guillermina, les cuento que a las 9 hablamos con Gonzalo, que es miembro de Racing Internacional, impulsor también de esta temática. Así que ahora en cuanto aparezca, ahí la veo a Guillermina. Hola Guille, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, bueno, me alegro. Gracias primero y principal por la paciencia, ¿viste? Nosotros nos convertimos muy insistentes en que podamos llegar hasta acá y nada, agradecerte por este ratito y nada, y pedirte disculpas por las molestias que por ahí en este No, por momento favor. estás con muchas cosas y nada, pero siempre es bueno que podamos hablar de estas cosas. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Y además un bueno, placer bueno. estar trabajando todo esto. ¿Cómo estás atravesando la cuarentena, Guillermina, con respecto a tu vida en sí y el La laburo? vida misma. Y en el laburo. No, sí, la verdad que no. A ver, te separo un poco lo personal de lo laboral. Ujú, En lo personal estamos bien. Yo tengo dos hijes, una niña y un niño, uno ujú, pequeño y una de 9, y está marido también acá. No, estamos bien, la verdad que estamos bien. Estamos sí haciendo ASPO a full. No salimos más que a las 4 cuadras a la redonda. Yo recién hoy ujú, fui al cenar, pero estábamos tratando de cuidarnos mucho ambos, así que, ujú, y laburando mucho desde casa. Así que como la ujú. mayoría de las mujeres saben lo difícil que es trabajar desde casa, pero en eso estamos. Y bueno, ahora con el curso a full, imaginarás. Un poco es eso, un poco es charlar de ese tema, porque la verdad que te soy muy sincero, desde que apareció en Racing el caso Cristaldo, no sé si vos estás en Sí, tema con respecto a sí, eso. claro. En el ámbito del club se generó una cierta duda con respecto a cómo Racing va a actuar en cuanto a estas cuestiones, si va a estar adherido en algún Sí, momento a un protocolo, si lo va a diseñar Racing, si se va a acoplar a un protocolo ya construido, bueno, un montón de cosas que tienen que ver no solamente con la violencia de género, sino también cómo Racing le va a dar tratamiento a quienes sufran de violencia de género en otros ámbitos también, en el deportivo, en el laboral, en el gerencial, no solamente tal cual. en la figura de Jonathan Cristaldo como futbolista denunciado por su pareja y futbolista profesional, ¿sí? No apartarlo de eso. Después, bueno, vimos en la página web oficial del club el otro día que lanzaban directamente esta adhesión que tuvo Racing a los cursos que a través de la Secretaría de Deportes de la Nación están ofreciendo. Entonces, bueno, me resultó muy interesante hablarlo con vos, que sos responsable de eso. Y después sí, directamente con Gonzalo, que es de Relaciones Internacionales, que Ujú. podríamos analizar el tema Racing directamente. Pero como charlé con vos en la previa y la verdad que tuviste la delicadeza de explicármelo, por lo menos privadamente, quería que a través de esta entrevista se pudieran enterar todos y todas quienes por lo menos hasta quieran participar, porque veo a muchos deportistas del club que están entrando en la transmisión y disfrutando de esto, pero sino también que me expliques básicamente, antes de que se me surja alguna pregunta, básicamente bien a qué te dedicas y qué es lo que o qué es lo que van a desarrollar y que Racing está o va a ser protagonista. Mira, te cuento, en principio lo que hicimos cuando yo asumí como directora de políticas de género en el deporte fue lanzar varios, digamos, planes integrales. Uno de ellos es el plan de eliminación
de las violencias por motivo de género en el deporte, que es en el cual se enmarca, ¿no? Este curso, que es tu primer curso, que es puntapié, el de género y el deporte. Y ese plan lo que tiene es como objetivo trabajar en todas las estructuras deportivas, digo federaciones, digo secretarías de deporte de las provincias y los clubes, todo lo que son los conceptos básicos en torno a la problemática de género. Cuando te hablo de conceptos básicos, te hago de hacer como un recorrido de qué hablamos cuando hablamos de género, de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, qué es un sistema sexogénero, qué son las violencias por motivo de género, y cómo esto se traduce específicamente en el ámbito del deporte. ¿Por qué? Porque tiene su especificidad, claramente, ¿no? Y empezar también a entender, por ejemplo, la diferencia entre un ámbito y un tipo de violencia, y esto vos recién lo decías, ¿cómo hace un club, una federación, digamos, una institución deportiva cuando se entera de que algún miembro tiene en su vida privada, como se dice, en su relación de pareja, una situación de violencia? Es una de las cosas. Y esta decisión de decir, no es privado, es público, como club nos tenemos que hacer cargo, como institución nos tenemos que hacer cargo, tenemos una ley nacional. Y otros son todas las violencias, los tipos de violencia que nuestra ley prevé, que además tienen su expresión en el ámbito del deporte. La violencia psicológica en un equipo, un entrenador con las jugadoras, ¿no? La violencia simbólica, como vos dijiste, la violencia laboral. Hay muchos tipos de violencia y modalidades y ámbitos, y este curso trata de decir, bueno, pongámonos a pensar un poco en esto y qué herramientas tenemos para abordarlas. Primero, visibilizarlas, entender de qué se trata, cómo se expresan. Y después sí, cómo las abordamos, ¿no? Entonces, es un primer curso, primerísimo, con todos estos conceptos básicos, y después vamos a tener mucho más por delante, porque vos nombraste los protocolos, y eso es clave, ¿no? Porque un protocolo es vivo cuando tenemos a una institución capaz de ponerlo a jugar, a interceder, si no es un papel. Entonces, bueno, es un punto de, ya es un punto de llegada al protocolo, entonces también vamos a estar trabajando con lo que creemos que son los lineamientos básicos que tienen que tener todos los protocolos en el mundo del deporte y cómo usarlos, cómo hacerlos funcionar en las instituciones. Sí. Así que, ¿sabes qué? Hablando con vos en la previa, vos me hablabas de 3 enfoques. Un poco estás hablando de eso, pero lo que me llamó la atención a mí, felizmente, y casi celebrándolo, es que esos 3 enfoques culminaban con la creación o con la construcción de un protocolo. Entonces yo te pregunto, ¿esto que ustedes van a ofrecer a las federaciones, a los clubes, en lo que Racing se ve inmerso, le va a permitir a Racing construir un protocolo de violencia de género en el deporte, o simplemente esto va a ser una cuestión que Racing se acerque a la construcción, pero nutriéndose de por lo menos lo que se le ocurra a ustedes, por ejemplo? Mira, cuando Racing toma la decisión de adherir al plan de eliminación de violencia, que no es solo el curso, sino todo nuestro plan tiene un montón de ejes de trabajo, y dentro de esos ejes de trabajo, como bien vos decías, está el protocolo. Nosotros lo que decimos es, hay lineamientos generales para todas las instituciones deportivas. Y en ese caso la idea es, bueno, Racing también tomar todos estos lineamientos generales, que no son solo de la Secretaría de Deportes de la Nación, es Naciones Unidas, es Spotlight, es ONA Mujeres, son un montón de instituciones internacionales que están trabajando en el tema, es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, todas tenemos lineamientos claros de qué tiene que tener un protocolo. Ahora, esos lineamientos claros que Racing tiene que tomar, por supuesto, también tiene cosas particulares cada institución que también podrá ir adaptándolas, ¿no? Acá la clave es que si yo agarro, te lo voy a decir así, si yo agarro un protocolo, lo escribo yo, Guillermina, en mi escritorio, con lo que sé, con mi trayectoria, con mi equipo, y vos digo, tomen, este es, no siempre va a ser tomado, respetado e instrumentado. Entonces el proceso es de los dos lados. Yo digo lo que tiene que ser, por decirlo yo, no soy yo, ¿no? Decimos cuáles son los lineamientos generales, le pedimos a los clubes, a las instituciones, a las federaciones que lo trabajen, y ese trabajo que se adecue a las características de cada club, pero sí cumpliendo unos mínimos requisitos. Porque vos porque me imagino que Racing es un club enorme, pero después también nosotros tenemos clubes pequeños, tenemos también federaciones chicas, grandes, entonces bueno, hay toda una parte de apropiación de como los grandes lineamientos. Y esos grandes lineamientos vos hablaste recién de que venías del CENAR, y me imagino que también en el CENAR no solamente se respira fútbol, sino que se respira deporte, entonces me da la sensación de que
de que también viene por ese lado. Ahora, me imagino también que estarás preocupada por no solamente quienes tomen esa idea y la transformen en un protocolo, sino también en quienes van a llevar adelante. A mí, en este caso, hoy lo primordial para nosotros y donde vamos a andar es Racing porque es nuestro tema en común, somos periodistas partidarios de Racing, esto es un programa de Racing y nos interesamos básicamente por esto, por el rol que va a cumplir Racing a partir de la construcción de un protocolo. Pero me imagino que estarás preocupada por quienes lleven adelante esto. No es lo mismo que yo, Fede Roncino, periodista, conductor de la noche de Racing, tome tu protocolo, me siente adelante de 30, 20 personas y lo dé así porque sí. O sea, me imagino que estarás preocupada también por quienes van a, si se me permite el término, a predicar todo esto, ¿no? La verdad es que con algunas de las personas de Relaciones Internacionales de Racing, que es con quien estuve trabajando, venimos trabajando hace bastante, ¿no? En común, porque compartimos un espacio de diálogo, de pensamiento y de trabajo con lo que es Iniciativa Spotlight, que creo que también ya lo han nombrado, que es de Naciones Unidas. Entonces, la Sí. verdad que venimos organizándonos con todo esto, inclusive con lo que van a hacer ahora los lanzamientos del taller, que va a ser en distintos grupos, para justamente abordar de manera integral todo el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar en el curso con pequeños grupos organizados dentro de Racing, dentro del fútbol femenino, dentro de las otras divisiones, dirigencia, en el que yo pueda acompañar los procesos. Por supuesto que la comisión de género tiene que estar involucrada. Cuando no hay comisión de género, cuando no hay secretaría, área de género, yo siempre digo, que haya una referente, una activista, esas compañeras que sabemos que están al frente siempre de impulsar el tema, ¿no? Y Sí. respetar eso y trabajar en conjunto y siempre de la mano, con la Secretaría de Género, con las áreas de género. Porque no es que el área de género somos las mujeres, el área de Sí. género es un espacio de pensamiento, de una mirada que tiene que atravesar al club. Entonces, Ujú. quien esté ahí y quienes estén ahí, es importantísimo que trabajen con nosotros en impulsar todo esto. Porque hoy es un Ujú. curso, después era un protocolo, pero después nos falta trabajar un montón de cosas que es cómo se aborda una mirada, digamos, de crecimiento de las mujeres en el desarrollo deportivo, en las tomas de decisiones, cómo Ujú. trabajamos la homofobia en el deporte, hay un Ujú. montón de debates, cómo trabajamos con entrenadores y entrenadoras de educación sexual integral cuando trabajan con las inferiores. Entonces, hay todo un plan de trabajo enorme que tenemos que Sí. hacerlo, como bien vos decís, articuladamente. ¿Y quiénes está Y bueno que lo Selmira, tomen? perdóname, Sí. ¿y con qué club te encontraste? ¿Con qué mentalidad de club te encontraste con respecto al área que vos más laburás? Me preguntás por Racing particularmente, me encontré Sí, con sí, sí. personas al menos que tienen un compromiso muy grande con el tema, ¿no? Ujú. Que están en el día a día conversando conmigo de las cosas que estamos haciendo, que me preguntan, que se juntan conmigo y con otras instituciones referentes en la temática también. Ujú. Encuentro una preocupación genuina por avanzar en el tema y Ujú. con mucha dedicación a la vez, ¿no? Como te decía, rápidamente Racing fue el primer club que adhirió eh, al plan. Después empezaron a llegar llamados, digamos, de otros clubes, intereses, pero bueno, con Pablo particularmente, que es con quien yo vengo trabajando, eh, en distintos lugares nos encontramos pensando cosas en común para hacer y con mucho compromiso porque rápidamente, a ver, yo soy como muy honesta en esto, una cosa es el compromiso declarativo y otra cosa es cuando hay que ponerse a laburar en las Sí, cosas. sí, sí, sí. Una cosa es el chamullo. Y encontré en Pablo un aliado para elaborar las cosas, ¿no? Yo tengo ya 3 talleres armados con Racing, con una lista de personas que van a participar, y esto sucedió en menos de una semana, y eso para mí es Sí, 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 compromiso de sí. trabajo, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, ya la semana que viene me voy a estar juntando con las compañeras de fútbol femenino, a tener un primer encuentro, a conversar, porque el curso en realidad es autoadministrable, cada quien lo puede hacer cuando quiere, en el tiempo que quiere. ¿Qué Esto significa lo eso, pensamos. Guillermina? Significa que este primer curso es un material que, si bien es interactivo, porque está como hiperlinkeado y tiene muchos videos, encuestas, notas y demás, es un desarrollo de contenido que vos lo podés leer en tu casa y lo podés Correcto. administrar en los tiempos que vos quieras.
Ujú. Hoy no me leo esta nota que está acá, pero mañana la retomo. Este material no, este video sí. Lo vas organizando a los tiempos que vos quieras, porque entendemos también que es una época muy difícil, que estamos todos adentro, pero que eso no implica no estar más atareados. Y también desde mi lugar como mujer, entiendo que muchas veces las tareas domésticas y de cuidado recaen mucho sobre las mujeres, y entonces me parecía muy importante tener en cuenta el tiempo, que el uso del tiempo sea lo más, digamos, autónomo posible. Entonces la idea Sí, es sí, esto, nos sí. vamos a encontrar, sí, en pequeños Zoom de debate chiquititos, donde yo pueda explicar, dar marco, que me hagan preguntas, y después cada quien tendrá su tiempo para abocarse a este primer curso, nos volveremos a encontrar para hacer preguntas, para acompañar el proceso. Después tiene una autoevaluación hacia el final, donde cada quien hace un pequeño examen, y ya tomamos la decisión de certificar a todos quienes hagan ese examen para que cuenten con el certificado del curso. Es un curso inicial y que ya habrás escuchado nombrar, por supuesto, toma bastante todos los lineamientos generales de lo que es Ley Micaela. O sea que estamos Sí. apuntando a que todos los contenidos mínimos de la Ley Micaela estén en este curso, ¿no? Después Ujú. faltan algunas cosas, por supuesto, bien específicas de Ley Micaela, pero a grandes rasgos tiene la gran mayoría del recorrido conceptual. Una línea te pido Sí, para quien no sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de la ley sí. Micaela Guillermina, por favor. La ley Micaela es una ley que salió a nivel estatal para que todos los empleados públicos, todos los ministerios, toda la dirigencia política tenga que formarse en género. Micaela fue una joven que fue asesinada, por eso toma un femicidio, por eso toma su nombre la ley, y esta ley lo que propone es que todos los organismos públicos del Estado deben obligatoriamente formarse en género, incluida, digamos, la dirigencia, ¿no? Incluido todos los gabinetes. Con lo cual, Impresionante. el Estado hoy tenemos como obligatorio la formación en género, y desde deporte lo que creemos es que lo ideal sería, sin necesidad de que sea una obligación, que todas las estructuras del deporte también lo hagan, ¿no? Que los clubes, que las federaciones, que la Secretaría de Deporte tengan también esta formación. Es clave, es clave. Totalmente. Entonces, por eso estamos acercando esta propuesta, para que también, sin este peso en este momento de la ley, también podamos alcanzar a una formación común en el mundo del deporte, que es sumamente necesaria. Realmente, a ver, eh, en el deporte nos cuesta mucho, digamos, avanzar en materia de género. Sigue siendo complejo, ¿no? Tenemos naturalizadas una cantidad de cosas enormes, y bueno, tenemos muchos desafíos por delante. Entonces estamos como en este horizonte, decir, bueno, vamos con los clubes, con las federaciones, con las secretarías de deporte a formarnos en esto, que tiene que ver con hacernos un montón de preguntas, desandar un montón de caminos construidos, porque, viste, la cuestión de género no es una cuestión de saber o conocimiento, no es una cuestión Claro. de me aprendo de memoria una definición, es un Ujú. trabajo de reflexión, de Sí, hacernos sí. preguntas. Así que aunque Ujú. este curso sea virtual y no sea un taller en el que voy a estar todo el tiempo, como me gusta a mí, presencial y haciendo esto, sí trata de reproducir un poco ese modelo, y quien lo haga va a ver que tiene muchas preguntas del uno a uno, ¿no? De qué sentís con esto, qué pensás de esto otro, leíste esta Ujú. nota, qué te pareció, qué estás de acuerdo, qué no, notas que se contradicen entre sí, para que también ahí un poco fomentar la opinión propia respecto a ciertos temas. Así que Sí, bueno, sí. en eso estamos con el curso. Y contame quiénes, porque había, en realidad que quiero preguntar quiénes lo pueden hacer en un Sí. principio. Sé que, bueno, no sé si te gusta adelantar mucho cosas, pero bueno, yo soy Sí, el, dale, el, dale, dale, si el no te rey, digo que no te cuento. el rey, claro, yo Vos porque soy el preguntale, rey. pero a eso no te lo contesto. Sí, sí, yo soy muy ansioso, ¿viste? Soy el rey de la ansiedad y la curiosidad, entonces vas a encontrar en mí algunas cosas que tengan que ver con adelantar cosas, pero bueno, sé perfectamente que el segundo curso tiene más que ver un poco con nosotros, con el tratamiento que como periodistas o comunicadores le damos al tema, pero no me quería apartar de preguntarte quiénes pueden acceder a los cursos. Eh, Porque en la nota que salió en la página se informó que era para dirigentes, deportistas y trabajadores del club, entonces me da la sensación de que, y me han contado de relaciones internacionales que en la primera semana se inscribieron como más de 50 personas, así que no sé cómo Bueno, estaremos en la actualidad, pero básicamente quería saber quiénes tenemos, o quiénes vamos a tener en acceso RAS ahí. En Racing van a poder acceder todos los que quieran, porque la idea es hacerlo escalonado,
y que si bien no van a ser todos los grupos juntos, una cuestión de ir manejando las diferencias con cada grupo, la idea es que lo puedan hacer eh, todas las personas que forman parte del club, ¿no? Obviamente Ujú. después todo lo que sea hinchas, socios y demás, pueden acceder si quieren, lo pueden hacer de una forma diferente, que es que, no sé, que vamos a hacer un Instagram Live en un momento de lanzamiento más masivo y después sí les puede llegar el link de inscripción para que lo hagan de forma individual. Pero sí en este Bueno. caso no vamos a tener clases virtuales ni demás, pero sí pueden acceder al curso todas las personas que quieren. Entonces hay un hincha que dice, yo quiero, nos escribe y después le vamos a enviar el curso para que lo puedan hacer desde su casa también. ¿Cómo nos ves a nosotros, Guillermina, los hombres, cuando salen todo este tipo de cosas? ¿Nos ves, la verdad quiero saber, nos Sí, ves sí, sí. abiertos a escuchar? Porque planteaste la posibilidad de que el curso también le dé lugar al debate, al cambio de opiniones, lo dijiste vos recién, Sí, y por sí. ahí, no sé si es un tema como para, no digo que no sea un tema para que no debatamos, ¿no? Pero hasta dónde yo como hombre me puedo empezar a abrir a la deconstrucción si voy a estar siempre pensando en que mi opinión es mi opinión, tu opinión es la tuya, y por ahí empezar a debatir en cuestiones que la verdad que yo debería, en lugar de pensar en debatir o en dar mi opinión y escuchar la tuya y tal vez chocarlas, bueno, estar dispuesto a sentarme, loco, a escuchar y aprender y a, bueno, deconstruirme de una buena vez, ¿no? Pero me parece que los varones, entre los varones, tienen mucho por debatir también, ¿no? Ah, Respecto de qué es ser sí, un sí, varón, sí. qué es ser un Entre varón, cómo se varones están sí. construyendo. Claro, entonces, en ese sentido, o discutir con sus propias cabecitas, por decir de algún modo. A ver, ¿cómo veo a los varones? Me preguntaste, a los hombres. Sí, No hablaría de los hombres como un todo, ¿no? Los hombres. Me sí. parece que hay distintas masculinidades, hay distintos varones, hay varones que desde hace un tiempo se están cuestionando sus roles, sus formas y demás, como hay varones que no quieren ceder ni un privilegio y piensan que las mujeres solo estamos para hablar de género y que cada vez que empezamos a hablar de esto nos dicen, oh, ya vino otra vez la densa a hablar de esto, y que además te Ujú. dicen que las épocas ya cambiaron y que ya está, que si ya trabajamos y que ya no sé qué, que qué más queremos de la vida, más o menos, ¿no? O Sí, sí, sí. Ya sea, votan, encima ya votan. entonces, no, como bueno, y ahora que quieren ya trabajan, algunas son dirigentes, ¿qué más quieren de esta vida? Por favor. Tenemos Ganan esto más que como con nosotros. Loco, basta. no, pero además, yo lo digo irónicamente, pero también con un nivel de desconocimiento de cosas muy duras en nuestro país. Digo, en nuestro país tenemos un femicidio cada 24 horas, y el femicidio Ujú. es la expresión máxima de la violencia machista, ¿no? Total. Con lo cual, con esa estadística, a mí me parece que estamos hablando de cosas muy serias. Las Ujú. mujeres y las disidencias y los varones que se están proponiendo una nueva masculinidad cuando hablamos de todo esto, ¿no? No es una moda. Viste que también se, ahora En el primer curso se habla de masculinidad, ¿verdad? sí, tiene todo un módulo enterito sobre ¿Cuántos, masculinidad. cuántos tipos de masculinidades hay, Guillermina? En realidad no hablamos de tipo de masculinidades, lo que tratamos de hablar es de una masculinidad hegemónica, ¿no? Dominante, que es la constituida, digamos, por el patriarcado como el deber ser varón, con ciertos Ujú. atributos, con ciertas características, y después masculinidades disidentes, que en realidad lo que tratan es de hacer crujir esos mandatos de hombre con mayúscula, asociados a cantidad de mandatos estereotipados, y que sobre todo están asociados a la fuerza, a la dominación, a la sumisión del otro, a la virilidad, digamos, al hombre proveedor, ¿no? Al macho proveedor, bueno, una serie de características que conforman al deber ser del varón como única forma posible, ¿no? Y Sí. después reflexionar sobre otras alternativas de masculinidad. Lo que sí te puedo decir es que entiendo de que nos encontramos las mujeres con las mujeres, las disidencias y los varones no hegemónicos también, con mucha resistencia a veces a la hora de debatir estas cosas, ¿no? Resistencia que se puede traducir en negar que esto es un problema serio, ahí leía que Rosa, una compañera, decía mínimo que nos dejen de matar, queremos. Sí. Digo, la negación de que este es un tema que nos ocupa como Estado, digo, y por algo se creó el Ministerio de las Mujeres, en la provincia, en la nación, ahora este área en deporte, y así en muchísimos
en muchísimas provincias también, y se están armando en los clubes, y esto que se está moviendo y empujando, tiene, digamos, tiene una relevancia enorme, digo, porque el femicidio es o sea, es como que decía yo, la expresión más grave de Ujú. la violencia machista, ¿no? Pero después convivimos todo el tiempo, y acá digo, mujeres y varones con una opresión fuertísima del patriarcado. Yo la verdad, o digo que, por ejemplo, en el deporte no tengamos mujeres dirigentes tomando decisiones en las estructuras de decisión, que incluso en deportes que son con un porcentaje altísimo de atletas mujeres, quienes decidan siempre sean los varones. Entonces ¿Mm? digo, la verdad que a nosotros nos parece muy importante discutir esto, discutir y, digamos, y transformar. Y como te decía, y nos encontramos, sí, con varones que están dispuestos y con mucha resistencia también, muchísima resistencia también. Y esa resistencia se expresa, como te decía, desde la desvalorización de lo que estamos planteando, hasta también en esta forma de relegarnos solo a discutir cuestiones de género. No, en mi caso soy la directora de políticas de género, pero si no lo fuera, yo quiero discutir política, quiero discutir qué se está decidiendo en mi club, suponete, ¿no? No Sí, sí, sí. solamente las cuestiones de género, Ujú. porque es eso en definitiva el debate. Eh, entonces, bueno, creo que también hay un proceso de transformación que se está pensando dar y que también va cambiando también con las generaciones, ¿no? Yo creo que Ujú. algunas generaciones más jóvenes vienen con otro pensamiento, obviamente no todos, porque esto es así, se atraviesa por muchas variables, pero sí uno empieza a ver como una posibilidad de ver a las juventudes discutiendo esto en otros términos que quizás con otras generaciones nos cuesta un poco más, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, ahí estamos. Sí, 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 sí. Después, bueno, me resulta interesante también como psicóloga que sos, feminista y directora de tu espacio en la Secretaría de Deportes de la Nación, aprovechando que hay muchas chicas y muchos chicos prendidos a esta charla que está empezando a resultar interesante esto de. Yo sé que es muy difícil que lo que yo te voy a preguntar porque no es tan fácil eh, contarle a una chica, por ejemplo, que sufre de violencia de género, qué es lo que tendría que hacer cuando le pasan algunas cosas que tienen que ver con la Ah, violencia de género. Sí, pero teniendo en cuenta esta nueva iniciativa de Racing, tu laburo, los cursos y muchas cosas que van a acercar a que una chica, por ejemplo, que esté sufriendo violencia de género desde hace mucho tiempo, tal vez tenga la fuerza como para empezar a hablarlo. No digo denunciarlo porque la denuncia tal vez pueda llegar a ser lo primordial para que al menos pueda dejar de suceder o de pasarle ese mal momento, ¿no? O esa tragedia, porque la verdad que mira, resulta ser hoy. la, Pero ¿qué tendría cómo podría hacer alguien que la verdad que quiera aprovechar todo esto que no solamente estamos hablando, sino tu laburo como para agarrar y decir, loco, la verdad que la estoy pasando mal? a ver, varias cosas. La primera es, perdón porque me sale esto, porque yo te digo, yo fui maestra me salió. Yo soy profe, fui profe de la facu, ¿viste? Entonces primero me sale siempre esta cosita de, bueno, te voy a hacer la diferenciación conceptual. Todos me disculpan y todo, pero es una deformación profesional. Pero bueno, Disculpa, violencia de género es disculpa. un concepto muy amplio, digamos que incluye otras modalidades que creo que no son las que vos específicamente te referís, que es que cuando una persona está sufriendo una situación de violencia Ajá. sistemática por parte de su pareja, ¿no? En el marco de su relación. Entiendo que te referís a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo Sí, hace una mujer, vamos a hablar de una mujer que sí. está sufriendo violencia por parte de su novio, o de su pareja? Acá en ese tema hay una situación que es la primerísima, que es poder ponerle la palabra que le cabe a la situación, ¿no? Es muy difícil, le lleva todo un tiempo asumir y poder decir, esto es violencia. Ujú. Esto que a mí me pasa es violencia. Eh, a veces una señal, dos señales constituyen algunas situaciones de agresión o de violencia, y otras veces estoy en una relación violenta. Todo eso es un proceso de detectar señales de cosas que suceden y ponerle el nombre, ¿no? Entonces, como que el primer proceso, el primer momento es ayudar y acompañar a que esto suceda. Como la violencia no es solamente la violencia física, digamos, claramente hay situaciones de violencia muy graves donde nunca hubo un golpe, ¿no? Donde jamás hubo un golpe y son situaciones de violencia muy, muy graves, hay que aprender a detectar.
Y una vez que uno lo detecta y le pone el nombre, estoy sufriendo violencia, ahí sí comenzar el proceso de salida. Y el proceso de salida puede llevar mucho tiempo también. Y vos hablaste de Ujú. la denuncia, y bueno, viste como yo te decía al inicio, el protocolo es un punto de llegada. Sí. La denuncia, en ese sentido, también es un punto de llegada, en el sentido de decir, cuando uno toma la decisión de denunciar, estar lo suficientemente fortalecida para sostener esa denuncia y seguir adelante con la separación que implica de la relación. Porque si hay algo que caracteriza un vínculo de violencia y de las situaciones de violencia, es su cuestión cíclica. No, no sé si habrán escuchado esto de, pero se pelea, vuelve y te dije que se separe y la denuncia y al final vuelve. Bueno, eso en algún momento sirvió de fundamento para que muchos dijeran, entonces al final le gusta, ¿no? En muchos años se dijo eso en el tema de Sí, la sí. violencia, y es así, bueno, la realidad es que no, eso es parte del ciclo de la violencia, justamente, porque lo que hay que detectar es cómo funciona, y cómo funciona, te lo hago muy cortito o intento, funciona de tal manera donde eh, aparecen los celos, aparece la denigración, aparece la humillación, aparece el control, que parece casi bueno, es porque me quiere, porque me ama, porque bueno, porque yo le doy motivos, si yo no hiciera esto, él no lo haría, si yo no hiciera esto otro, no lo haría, aparece como un aislamiento, un cercamiento, decir, lo miraste a Mengano, lo miraste a Sultano, vestite así, entonces cada vez se va Ujú. aislando más. Eh, Después aparecen los estallidos pueden ser desde gritos, peleas, ahí puede aparecer el golpe, y después aparece lo que se llama la luna de miel. Y cuando aparece la luna de miel es esto que seguramente, lo estoy haciendo muy sintético, ¿no? Pero perdóname, voy a cambiar, yo te amo, esto no va a volver a pasar. Y entonces ahí es donde muchas veces las personas que están en esta situación, que además están enamoradas, se quieren, como sea, aunque uno puede decir, bueno, esto no es amor, vuelven. Y ese es un ciclo. Ese ciclo Ujú. es ascendente. ¿Qué quiere decir ascendente? Que a veces esos periodos son más cortos que pueden ser más graves, y además la mujer lo que empieza a tener es un deterioro psicológico cada vez mayor. Entonces vos me preguntas qué hacer, primero detectar y decir, che, esto es violencia, esto no es amor, o sea, no es que me controla porque me quiere mucho, esto es control, y el control es una señal de la violencia, de la dominación, de la sumisión, ¿no? Y detectar esa señal. Poder ponerle el nombre que tiene, es violencia, y pedir ayuda entendiendo esto. Y hay un montón de sistemas de pedir ayuda. Pueden llamar al 144 Anónimo, al 137 que estás en la ciudad. Tienen equipos sumamente formados para escuchar. Escuchar, ¿eh? Escuchar, asesorar, acompañar ese proceso de ir pensando. Yo te estoy contando todo esto y me encanta hablar de esto porque yo arranqué en el año 2008 atendiendo a mujeres en situación de violencia. Claro. Entonces, el proceso era este, ¿viste? Era, Ujú. pero vos me estás diciendo que te pegó o que la situación es por un engaño. ¿Qué tiene que ver? El engaño con la violencia, ¿no? Esas mezclas Ujú. que se hacen, o el alcohol, no, el problema es el alcohol, no, el problema no es el alcohol. Esto es una relación violenta y además están los otros condimentos de la situación, ¿no? Entonces hay como que separar muy bien y después sí, una vez que la persona está lista para hacer una denuncia, estar lo suficientemente preparada y asesorada para abordar todo lo que esto implica, en términos de, bueno, digamos, dependiendo el tipo de denuncia que se hace, si hay una exclusión del hogar, si no y demás, y es la clave en información. La información es fundamental para saber lo que se viene y estar enredadas, digo yo, enredadas con las amigas, con la familia, con el club, con quien sea, pero no sola, ¿no? Esto es re importante. Entonces, si vos me decís los pasos, yo te diría detectar las señales, reconocerlas, ponerle el nombre que es esto es violencia, ¿no? Esto se trata de una situación de violencia, pasó esto, ¿no? Y lo otro que es clave es salirse de la idea de que la responsable es una, porque eso es lo típico, es si yo no Ujú. hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto. Y ese es el círculo más complejo, ¿no? Porque entonces es, si a él no le gusta que me vista de esta manera, mejor no me lo pongo y entonces no voy a tener ningún problema, pero después pasa otra cosa, y después otra, y Ujú. después otra, y después otra, y siempre hay una situación para que suceda el maltrato. Entonces, dejar Guillermina, de creer que la responsabilidad. sí, ¿qué pasa cuando sucede al revés? Cuando te encontrás con un caso de,
de una pareja una pareja heterosexual estamos hablando, Sí. que sea violenta, ¿sí? Que se críe en el ámbito de la violencia y que sea el hombre el que es violentado. Eh, Eh, Nosotros nos da vergüenza pedir ayuda, lo tomamos como algo normal, no le damos importancia, tenemos mentalidades diferentes con respecto a este tipo de cosas, o te encontrás con casos o te has encontrado con casos en donde realmente el hombre está decidido a terminar también con una relación así y que puede ser violentado tranquilamente por una mujer. A ver, me parece que lo que habría que distinguir es si esa violencia es por motivos de género o no, ¿no? Porque cuando Ujú. nosotros hablamos de la violencia que está en el marco de lo que estamos discutiendo, que es la violencia por motivos de género, es una violencia que está motivada por tu condición sexogenérica, por decir de algún modo. Con lo cual es, este varón, la pregunta que yo hago, ¿está siendo violentado por el hecho de ser varón? ¿O es otra la condición de esa violencia? Ujú. Porque esa pregunta es la que nos permite a nosotros situar de qué se trata el problema y ver qué es lo que hay que hacer. Porque eso suele meter, a mí me preguntan mucho, ¿y la violencia de las mujeres contra los varones está motivada por su hecho de ser varón, Ujú. esa violencia? ¿O Claro, cuáles son las cosas que la provocan? ¿No? claro. Y ahí está la clave para identificar si es una violencia de género o no. Ujú. Entonces, hay situaciones de mujeres Claro, que si la maltratan. mujer, entiendo que si la mujer es violenta conmigo, podría yo pensar tranquilamente que es violenta porque se defiende de mi violencia. Eso básicamente es lo que querés decir. Eso puede ser, pero lo que yo estoy diciendo es que cuando hablamos de violencia de género, hablamos de una violencia que está motivada por la condición de género. Después es como que vos me digas, che, la violencia en la hinchada de fútbol, sí, obvio, existe. Ahora, ¿tiene que ver con las Ujú. cuestiones de género? Bueno, tiene que ver con las cuestiones de género, quizás la naturalización de los cánticos homofóbicos, ¿no? Claro. Suponete, claramente. Ahora, voy a hablar así, que se caen a trompada las hinchadas. ¿Es violencia? Sí. ¿Tiene que ver con la cuestión de género? No, es otro No, tipo de violencia, ¿se entiende? claro. Entonces, a esto me estoy refiriendo, que habría que ser Ujú. muy claro respecto de qué violencia estamos hablando. Cuando hablamos de violencia por motivos de género, hablamos que es el género lo que motiva la violencia. O sea, identidades disidentes, mujeres, ¿pero por qué? Porque así sucede, porque la condición de ser mujer, por condición de ser mujer me están violentando, porque me Claro. consideran inferior, porque me Ujú. consideran objeto de su posición, cuando me corro de eso que se espera de mí, ¿sí? Sufro la violencia. Con Ujú. las masculinidades no hegemónicas, no son los varones que se espera que sean, ¿no? Y entonces ocurre la violencia. La transfobia, la lesbofobia, ¿con qué tiene que ver? Con un corrimiento de los mandatos. Lo que el patriarcado dice que tenemos que ser. No somos así, y como no somos así, se nos sanciona, se nos castiga, se nos violenta. ¿Sí? Ujú. Ahora, Sí. vuelvo a tu pregunta. ¿Por qué sucede esto otro? Tiene que ver con eso. Lo pregunto así porque me parece que es la mejor forma de empezar a separar, ¿no? Digamos, de qué se trata esto. Entonces, esta es una, como dicen, esta, no, pero hay mujeres que maltratan a los varones. Ahora, los varones, yo siempre hago esta pregunta cuando hablamos de violencia de género. ¿Tienen miedo cuando salen a la calle de las mujeres? Ujú. ¿Les pasa? Sí, ¿Eso les pasa? mira, yo te voy a dar un ejemplo de que es no sé, vos estarás mucho más acostumbrada a, a que te hablen de estas cosas o a vivirlas también, ¿no? Pero bueno, yo, Mm. para responderte tu pregunta, yo miedo de salir a la calle no tengo, claramente, y es el porcentaje de respuesta que seguramente no solamente estás queriendo buscar, sino que vas a encontrar, porque la verdad que hay un 99% de hombres que salen a la calle sin miedo a que los maten por una cuestión de violencia de género, ¿no? Pero Claro. yo por lo Porque menos por ahí está cambié ese... Sí, perdón. no, no, perdón vos, pero era esto. O tienen miedo, pero no miedo a las mujeres, a que una mujer Claro. le haga daño, ¿no? Sí, sí, Digo, sí. Yo porque te ese es hablaba de el. ese miedo, de Eso ese no, miedo. sí, tal cual. Sí, sí, Sí. sí. No, pero yo, por ejemplo, te puedo decir miedo a que tengo, o miedo dónde encontré, o desde cuándo encontré miedo por estar en la calle. Por ejemplo, una vez me encontré viajando en el subte, muy apretado, pero muy apretado, no era Mm. pico, eh,
Y viste cuando vas en el subte que está todo apretado, que resulta ya en el fondo, viste, del vagón salta una mujer y dice, che, loco, basta, me estás apretando, hace 3 estaciones que me estás apoyando. Y a partir de eso, después Mm, viví otras circunstancias que tienen que ver con lo mismo, con viajar apretado en el subte, pero para hacer todo lo imposible, pero desde pararme en puntita de pie, desde viajar todo torcido, desde agarrarme de cualquier cosa, con tal de no llegar a esa situación, ¿entendés? Porque entiendo, porque sé perfectamente que hoy la mujer vive con terror en la calle, no solamente a que las maten, sino a que las acoses en un subte o las apoyes en un colectivo o te la pases todo un viaje de 2 horas mirándola, mm. ¿entendés? Entonces yo, justamente, el miedo mío como hombre y en este momento de la vida es ese, justamente, que vivir una circunstancia o una situación que por supuesto yo como hombre no alimento, porque no apoyé nunca en mi vida en ningún lado a Mm, ninguna mujer, pero sí ese miedo, ¿sí? Por ahí viendo el miedo de las mujeres que tal vez se encuentren con situaciones mucho más graves de la que yo te digo, ¿sí? Pero sí ese miedo a que se malinterprete una situación en la calle, por ejemplo. Me parece que vos lo que estás nombrando son varias cuestiones que están buenas de debatir, ¿no? Porque por un lado es cómo, viste esto que decía yo de ponerle nombre, cómo las mujeres hemos ido poniendo nombres a situaciones que veníamos padeciendo hace un montón y que en esto de poder ponerle nombre y que además fuera acompañado por ciertas políticas también de Estado y legislativas, te van dando como la potencia de poder poner un límite a cosas que en realidad nos veníamos bancando hace muchísimo tiempo sin decir nada, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado. Y por otro lado, la interpelación constante a los varones de una masculinidad que no se le había preguntado y que por lo tanto va generando una incomodidad enorme, enorme. Y ahí como un desafío muy grande, porque es cómo hacemos para que esa incomodidad se traduzca en una transformación y no en Ujú, una resistencia de, ay, me atacan estas que vienen, sino a poder ver esto que estoy hablando como más contextualmente y que aporte a la transformación, ¿no? Entonces decir, bueno, ujú. tiene que ver con esto que está pasando, nos están poniendo de cara un problemón y qué hacemos con esto. Y me parece re importante porque en realidad cuando uno empieza a ver cómo está reaccionando también la juventud, y a mí eso me encanta verlo, digamos, empieza a decir, bueno, hay cosas que no vamos a tolerar más. Ahora, y bueno, te empieza a tener muchas preguntas, porque había códigos que estaban súper claros en un momento, y ahora no están tan claros, y ahora un pibe se empieza a cuestionar, digo, cómo es el acercamiento sexual, sexoafectivo, sin caer en situaciones que las mujeres las sientan como, se Claro, sientan violentadas. claro, claro, Bienvenida, claro, claro, bienvenida a la pregunta, claro. porque ¿Cómo, estamos, cómo? Claro, claro. ¿Te has encontrado con adolescentes por o supuesto, que agarren y te digan, che, loco, ¿cómo hago para encarar ¿cómo una mina hacer? en un boliche sin que piense que la quiero acosar? Exacto. Nos, pero bienvenida a la pregunta, porque en realidad es lo que nos habilita, si estamos a la altura del debate y de la transformación, a generar nuevos pactos entre, ¿no? En los vínculos. Ujú. Lo que pasa es que, bueno, es un cimbronazo tan grande, evidentemente, para las mujeres que venimos hace años dando la pelea y sintiéndonos en ese lugar, bueno, es como nos dicen, ¿no? Y ahora, del otro lado, bienvenido a preguntarse, bueno, ¿y cómo será un pacto un poquitito más igualitario? ¿Cómo será un pacto, un acuerdo en los vínculos más responsable? Una Ujú, amorosidad, independientemente de la pareja, digo, hasta en el elegante, ¿no? En la seducción, un poco más responsable afectivamente, que no tenga que ver con la sumisión del otro, con la dominación, con la ujú. anulación de lo que al otro le pasa. Y Sí, a mí vale me pasó. para Sí, la sí, sí, a mí. relación sexual como para el vínculo este del chat, del Tinder, no importa todo. Son un Ujú. poco más responsables afectivamente, ¿no? Creo que esos debates a mí parecen fundamentales. Y Sí, sí. vale para el deporte, los Ujú, entrenadores con las atletas entre ellas, los varones, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos acuerdos que podemos tener? ¿Por qué un atleta varón no puede, por ejemplo, sentirse libre de expresar cuál es su elección sexual sin sentirse que ujú. te va a cagar la carrera? O Sí, que no va a sí. poder ser. Entonces, estamos en el mundo del deporte con un nivel
digamos, de creencias estereotipadas muy, como, que atrasan mucho, quiero decir, ¿no? Para otros debates que estamos teniendo a nivel social. Tenemos que elaborar mucho eso, digamos, no puede pasar que sea tan difícil y ahora hablo más de los varones, porque las mujeres quizás ha sido diferente poder expresar, por ejemplo, que son lesbianas en el mundo del deporte sin sentirse tan hostigadas, al menos entre pares, ¿no? Entre pares. En algunos Sí, deportes, que en otros no tanto. Pero bueno, el otro día leía una nota que decían que en la FIFA ningún varón dijo que era homosexual. En toda la FIFA, 20.000, no sé cuánto. Pero ¿qué pasa? nunca. Tenemos un montón de camino por delante en ese sentido. Sí, sí. Sí, En jamás, términos jamás de en la historia, libertad, de economía. nunca en la historia del fútbol profesional, un jugador se enfrentó en una conferencia de prensa y dijo, soy homosexual. Nunca. Está bien, algunos te pueden decir por qué tendría que decirlo, ¿no? Ujú, ujú. Porque el punto no es si lo digo o no lo digo, pero lo que uno podría decir es, ahí el gran debate es el miedo. Digamos, hay miedo, digamos, uno no tiene por qué andar explicando qué hace de su vida, pero uno lo que Sí, podría sí. sospechar es por qué hay tanto miedo de poder sentirse libres. Digo, cuando salió hace poco el jugador de básquet con una carta pública, digamos, ¿no? A decir esto para mí es un acto de libertad, digamos, después de Ujú. retirado, de cualquier modo, tiene que ver con eso, con inspirar a que las personas puedan vivir su vida como quieran, como deseen, y que esto Claro. no venga con miedo a perder carrera, a perder prestigio, a perder sponsor, ¿no? Sí, 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 sí. Vos sabés Y hablando con vos en la previa de esta nota, vos me contabas que, bueno, tu cargo nace con la llegada de Inés Arrondo a la Secretaría y al principio te pregunté cómo nos habías visto a nivel club en cuanto a estas cuestiones o en cuanto a la mentalidad para abordar estos temas. Y ahora te quiero preguntar más que nada con respecto a la Secretaría, porque hace poquito que están y te quiero preguntar si esto era una cuestión de la que directamente a nivel político nacional ni siquiera se hablaba o ni siquiera existía la posibilidad de que hoy justamente estuviéramos hablando de esto y que vos tengas tu cargo y que Inés esté en su cargo como está ahora. está claro que a nivel nacional se tomó una decisión muy clara respecto de la transversalización de la mirada de género en todas las políticas públicas, ¿no? La presidencia, digamos, Alberto cuando asume toma la decisión de crear el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y darle una importancia muy grande, y también en la provincia de Buenos Aires, que son las provincias más grandes, se crea el Ministerio de de Mujeres, Género y Diversidad. Son dos ministerios muy importantes, además con muchas compañeros y compañeras muy formadas, la verdad, y eso siempre es una alegría, y se está trabajando muchísimo. Y en línea con eso, digamos, Inés es convocada como secretaria de Deportes de la Nación y empuja la creación por primera vez en la historia, digo, Inés es por primera vez en la historia una mujer la que asume Deportes en la Nación. Primera vez en toda la historia. Y ella empuja la creación de un área de género, entendiendo el debate enorme que tenemos en el mundo del deporte con esta temática y la postergación gigantesca que tienen las mujeres. Ni hablar de la discusión de las diversidades, ¿no? En el deporte ni hablar. Pero ya las mujeres, digamos, vienen muy postergadas en el mundo del deporte. Digamos, en el acceso, en el desarrollo, en la representación, en cómo son, bueno, y acá les toca a, a los y las periodistas, ¿no? Cómo se reflejan sus logros, cómo son nombradas, ni hablar en la distribución de los materiales, del tiempo de las canchas, ¿sí? Entonces, tenemos mucho por delante en ese sentido, e Inés, además habiéndolo vivido en carne propia como atleta de alto rendimiento y su jefa de gabinete, que también es Jorge Bertoni, que también viene de las Leonas, lo entiende perfectamente y desde ahí crea la dirección para empezar a trabajar con todo esto a nivel transversal para todas las políticas públicas deportivas y de la mano de los ministerios, ¿no? Del Ministerio de las Mujeres. Y ahí Ujú. tenemos como esa línea de trabajo, y como bien vos decís, es una línea de laburo de la presidencia, que me parece que cuando lo escuchamos a Alberto hablar y cuando escuchamos al jefe de gabinete, cuando escuchamos, bueno, a todo el equipo y vemos lo que se está trabajando, está claro que las políticas de género ocupan un lugar importante en la Me queda gestión. preguntarte,
que es lo que me interesa para el futuro, para lo próximo. Cortito que me cuentes de qué se va a tratar el segundo curso, porque tiene que ver con, con, Con con el todos rol ustedes. sí, con nosotros, con nosotros. Así que, Sí, nada, porque sí. la verdad que nosotros en el ámbito periodístico, más que nada partidario, somos un grupo de hombres y mujeres que muy mancomunados con respecto a estas cosas, viste, que solemos tratar estos temas en cada uno de nuestros programas partidarios y hacemos todo lo posible para que Racing de una buena vez por todas tenga un protocolo, lo construya y lo lleve adelante, lo lleve a cabo, así que eh, ya que me digas periodismo deportivo, comunicación y eliminación de la violencia de género en el deporte me resulta interesantísimo, entonces rápido, sin la necesidad de que avancemos un curso al otro sin haber hecho el primero, que me cuentes básicamente de qué se va a tratar y nada, la Sí, onda que va a tener. está muy, o sea, el dispositivo va a ser igual, o sea, autoadministrable, con algunas charlas por Zoom o Instagram Live, después veremos en función de cuántas personas haya interesadas, pero está enfocado exactamente en qué es la producción de contenidos y la comunicación con perspectiva de género. ¿Y esto qué es? Esto no es si uso lenguaje inclusivo o no lo uso, eso es una Ujú, parte. Es cuando yo comunico al deporte, ¿cómo lo comunico? ¿Qué es lo que me importa transmitir? Cuando comunico un logro de las mujeres deportistas, ¿qué digo? Y cuando hablo de los varones, ¿qué digo? ujú, ¿Cómo pregunto? ¿Qué cosas pregunto? ¿Qué contenidos transmito? Digo, ¿qué lugar le doy, por ejemplo, a los deportes que practican las mujeres, que quizás además no tienen el nivel de rentabilidad, por ejemplo, que a veces tienen los deportes masculinos, algunos, y si eso se le está dando lugar igual o no cuando comunico, cuando desarrollo un contenido, cuando hablo de los triunfos de las mujeres o solo de los varones, cuando pongo un titular, ¿qué titulo? Esto es clave, esto muchas compañeras periodistas feministas lo están trabajando muy, muy bien y es cuando hablan de las mujeres en el deporte, hablan de sus cuerpos, hablan de si están casadas o no están casadas, hablan de lo lindas o no lindas que son, sacan ranking de cuerpos, cuando hablan de sus logros no las nombran por su nombre y su apellido, eh, cuando hablan de ellas con varones ponen a los nombres de los varones y de ellas las chicas, ¿no? ujú. Entonces, la verdad es que uno agarra, empieza a ver los titulares y cuando hablan, ¿no? Si no es como si el deporte femenino no tuviera importancia, nadie le importara. Y además, cuando uno va a las estadísticas, las mujeres eh, consumen muchísimo deporte, practican mucho deporte, y también lo consumen muchísimo, en el sentido de que miran mucho programa y demás. ¿Cuánto está reflejado esto en la pantalla, por ejemplo? Ujú. En la radio. ¿Cuánto se habla de los deportes que practican las mujeres? Entonces, y en el desarrollo de contenido es lo mismo, ¿no? ¿Cómo desarrollamos contenidos que pongan otra vez a visibilizar la historia de las mujeres deportistas, lo que hacen los equipos, sus triunfos, sus logros, y empezar a trabajar un poquito más como en paridad estas cuestiones. Entonces, bueno, el curso va por ahí, va por entender cómo se desarrolla contenido con perspectiva de género, sí, por supuesto, también el lenguaje inclusivo, sí, también cómo derribamos los estereotipos en la comunicación, ¿no? Es tremendo, y algunos protocolos claves de, como si te dijera, el manualcito y los tips Sí, sí, la buena comunicadora, un poco sí, así, sí, de sí, eso va el sí, curso. sí. Y algunos Bueno, contenidos básicos para entender género, patriarcado también, ¿no? Pero está bien sí. aplicado este segundo curso. Eh, nada, yo te agradezco estas cuestiones que tienen que ver con los vivos en Instagram, duran una hora. Está Miraba para acá, buenísimo. para el costado, porque te vas a encontrar con que cuando se esté por cumplir la hora van a empezar a descontar segundos y la verdad que no quiero cerrar así abruptamente. Te quiero agradecer bien como la gente que hayas compartido este ratito con nosotros. Después, he visto comentarios y preguntas, muchas. La Sí. verdad que se me escapó darlas una por una. Después seguramente esto va a estar reflejado en el Instagram de la Noche de Racing, así que si querés, no te digo que te banques toda la hora que estuvimos hablando de nuevo, pero si ves que hay alguna pregunta ahí colgada o algún comentario que quieras, por supuesto, aportar lo que quieras, responder o comentar,
bienvenida sea. Así que yo te vuelvo a agradecer, Guillermina, fue un placer hablar con vos. La verdad que espero que esta cuarentena se termine de una buena vez por todas para empezar a tener otro tipo de vínculo, otro tipo de contacto que no sea Sí. tan virtual. Y que nada, por lo menos en el segundo curso me voy a sumar porque me resulta interesantísimo. Y bueno, acá estamos para difundir todo lo que quieras difundir. Bueno, muchísimas gracias a vos, la verdad lo disfruté un montón y van a encontrar en mí y en la Secretaría siempre a una aliada para conversar, para debatir, para reflexionar, creo que es el camino que tenemos que tomar, así que para eso estoy, ¿no? Así que nada, lo disfruté un montón y seguramente nos vamos a encontrar en los talleres, por lo menos con toda la comunidad de Racing, Ujú. y se irán sumando también otros clubes. Pero la verdad, gracias por la invitación porque nada, está bueno siempre tener estos intercambios y como te decía, cuenten conmigo y con mi equipo como aliados para acompañar estos procesos que es lo que más queremos. Así que Dale, gracias. Guillermina, te mando un beso grande. Que andes bien. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau. Muy bien, chicos, y chicas, ahí pasaba Guillermina. Interesantísimo, la verdad que interesantísimo. El primero y principal, le quiero agradecer a toda la gente que se quedó ahí. Eh, Veo comentarios y preguntas, muchas, como le dije a Guillermina, así que ahora cuando lo pasemos al cuerpo del Instagram de la noche de Racing, seguramente ella va a tener un tiempito para contestar, si es que le parece contestar, y para comentar, si es que le parece comentar. En un ratito nos conectamos de nuevo porque tenemos a Gonzalo Palencia, que es la otra parte de esto, la parte que le corresponde a Racing de Relaciones Internacionales, así que yo los saludo desde aquí y en un ratito más nos volvemos a conectar, así charlamos con Gonzalo. Que anden bien. Chau.